La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Venimos estudiando sobre una poderosa gran verdad. Es que Jesús es el sembrador de buena semilla. Y esa semilla son los justos, son los hombres que arrepentidos, hombres y mujeres que han dado su corazón a Dios y se han apartado del pecado. A ellos Dios llama la semilla de trigo. El otro sembrador no ama a nadie, no hace el bien sino el mal. Él siembra semilla perversa en el corazón del ser humano y lo hace y no le importa el estrago y la maldición que arrojó sobre esa vida. A él le encanta ver a las personas engañadas y arrastradas por el error. Y una de esas semillas se llama afeminado. Tal vez usted diga, pastor, usted está en contra de los afeminados. Contra la persona jamás, pero contra el pecado sí. Porque Dios no aborrece a la persona, sino aborrece al pecado. Dios llama al hombre al arrepentimiento. Lo llama porque Dios lo ama y desea restaurarlo. Pero si el hombre no quiere arrepentirse de sus malas perversidades, como vivir una vida de afeminado, de homosexual, si no se arrepiente, tendrá que pagar por su propia cabeza, porque con Dios no podrá jugar nunca. Dios lo ama y quiere salvarlo, quiere perdonarlo, pero si él persiste en seguir en ese pecado, la ira de Dios se encenderá sobre su cabeza. Por su corazón no arrepentido en cuanto a la maldad que está cometiendo. Dice el Señor que amontona ascua de fuego sobre su cabeza. Romanos capítulo 2, verso 5 dice esa verdad. Ahora bien, encontramos en las Santas Escrituras un tipo de homosexualidad diferente, es decir, de personas afeminados. Esto es en forma figurativa. Cuando en tiempo de guerra llaman a los hombres a pelear, muchos de esos hombres se ponen pálidos, se vuelven sus manos descoyuntadas como que si fueran manos de muñeco de trapo. Sus rodillas se dan una contra la otra de nervios. A ellos Dios les llama afeminados. Son personas que se vuelven como mujeres. Ahora bien, en el libro de Jeremías 51:30 dice claro: han dejado de luchar los valientes de Babilonia, permanecen en las fortalezas. Se han agotado sus fuerzas, se han vuelto como mujeres. Han sido incendiadas sus moradas, rotos están sus cerrojos, y ellos no pudieron movilizarse. ¿Por qué? Porque dice claro que se han vuelto como mujeres, tímidos, y no han podido salir a la batalla, no pudieron defender el campo, no pudieron defender la ciudad. Esa es la batalla espiritual. La batalla espiritual está entre Dios y el diablo. Y el hombre que no se aferre a Dios, el diablo lo enreda con tanta facilidad. Si los hombres que buscamos a Dios sentimos muchas veces los embates terribles del diablo, ahora imagínese usted que no tiene a Dios en su corazón. Hablo con los que no tienen a Dios en su corazón. Usted ciertamente está en las garras de ese enemigo, pero Dios quiere salvarlo. Dios envió a Jesucristo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La bendición de Jehová está disponible para salvar a la persona. Pero si la persona persiste en su pecado, entonces el ay le vendrá sobre la cabeza y no habrá medicina. En el libro de Nahum, en el capítulo 3, verso 13, así es tu pueblo, solo mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abren de par en par a tus enemigos. El fuego devora tus cerrojos. Sí, porque todos los soldados que hay en esa ciudad supuestamente son como mujeres. No pueden pelear, no pueden defenderse. Así es el hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo cae en el error terrible de ser afeminado, vestirse como afeminado. Ahora bien, la palabra afeminado viene de una palabra griega, malakos. Esa palabra malakos, término que significa invertido, que se viste como mujer, camina más malicioso que toda mujer. Tiene el significado también de homosexual masculino, sodomita o pederasta. Esos son los nombres que se le dan a las personas que son afeminados homosexuales. Isaías capítulo 3, verso 9 nos habla de esto. La expresión de su rostro testifica contra ellos. Cuando una persona se maquilla, se viste como mujer, el Señor dice a través del profeta, el profeta Isaías capítulo 3, verso 9, que la expresión de sus rostros testifica contra ellos. Y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren. Ay de ellos. Y esa palabra ay de ellos está sin H. No es del verbo haber, es de dolor, es de angustia, porque está con signos de admiración. Porque han traído mal sobre sí mismo, dice a través del profeta. El caminar, el hablar y el hacer todo mate como mujer. Eso te trae desgracia, condenación terrible y espantosa. Pastor, yo no quiero perecer en el infierno, no quiero irme al infierno. Entonces busque al Señor Jesucristo. Para eso apareció Cristo Jesús, para deshacer esas obras del diablo. Y tú las has aceptado como que si fuera tu propio deseo, como que si fuera de verdad que eso nace de ti. Eso te lo puso el diablo, no te lo puso Dios. Es necesario que te volques a Dios y Dios va a salvarte de esas cadenas. Te va a liberar, los demonios se irán de ti, porque Dios traerá completamente su presencia a tu vida. Muy bien, quisiera seguir hablando un poco de esto, pero más allá vamos a hablar con más detalles. Entonces, qué importante es que entendamos que Dios es un Dios grande y maravilloso. Es maravilloso en todo sentido. Es maravilloso en todo sentido. ¿En qué sentido entonces? En que Dios está dispuesto para salvar, para limpiar, para restaurar, para dar vida. La semilla de los que se echan con varones. Nos habla las Santas Escrituras en Primero de Reyes 14:24. Y hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de los gentiles que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. En ese tiempo dice claro que hubo sodomitas en la tierra. Los sodomitas en las Santas Escrituras nunca se les da un calificativo de personas honestas, sino deshonestas, de personas que hacen tremendas abominaciones. Usted los ha podido ver también cuando hacen los desfiles en Estados Unidos.
que algunos de ellos haciendo cosas que no convienen en la calle. Por eso es que muchas calles son cerradas y circundadas por causa de ellos, porque hacen cosas bastante espantosas. Qué terribles, porque hay desenfreno en sus propias vidas, conforme a todas las abominaciones. Y el pueblo de Dios, que se apartó de Dios y de su palabra, cayó en esa trampa también, en ser completamente llenados de la cizaña del homosexualismo. Primero de Reyes, capítulo 15, verso 12. Un rey también se propuso a expulsar de la tierra a los sodomitas de los cultos paganos. Quitó todos los ídolos de sus padres que habían hecho, los removió, los arrancó y los apartó. Después de eso Dios bendijo al pueblo de Israel, porque Dios quitó todo aquello que no servía. Es que todo aquello que corrompe, Dios lo quita tarde o temprano. Primero de Reyes, capítulo 22. En el capítulo 22, verso 46, dice la Biblia: echó fuera de la tierra al resto de los sodomitas que habían quedado desde los días de su padre Asa. Fueron removidos del país, despatriados, no se quedaron ahí. Y dice más las Santas Escrituras en Job 36, 14. Mueren en su juventud y su vida perece entre los sodomitas de cultos paganos. Los cultos de ellos no son cultos sagrados, sino paganos. Dios no acepta sus cultos, sus adoraciones, no acepta sus limosnas, sus ofrendas, ni sus cantos, no los acepta Dios. No acepta ni la música, ni el trinar sus instrumentos, porque no es para Dios, sino para sus propios ídolos y para su propia perdición. En el libro de Génesis 13:13, en ese pasaje nos dice la Biblia: pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor, es decir, contra el Dios vivo, contra el Dios verdadero. Así es el corazón de la homosexualidad, cosa terrible y espantosa. El hombre ciertamente cree que es bien eso. No, mi amado televidente. Dios te ama tanto a ti que has caído en esa trampa. Te ama Dios. Y Dios quiere liberarte completamente de ese pecado, de ese veneno, de esa cizaña que el diablo sembró en tu propia vida. En Génesis capítulo 18, verso 20. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Es que ese pecado de la homosexualidad se convierte tan grave y tan terrible que Dios no tiene otra medicina sino que cortarlos de la faz de la tierra. Así dice las Santas Escrituras. Los justos respetan a los hombres de Dios y en especial a los ángeles de Dios, mientras que los afeminados no lo son. No respetan a los hombres, no respetan ni a los ángeles de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos a través de las páginas de las Santas Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 19, en ese pasaje vemos que dos ángeles visitan Sodoma y Gomorra. Esto es al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos. Se postró rostro en tierra. Los ángeles no se dejan adorar, pero estos sí se dejaron adorar. Ahora bien, podemos considerar entonces, en este caso, Lot recibió a esos dos ángeles con gran respeto, con mucha reverencia. El justo es tan hospitalario y sirve
el mejor alimento que tiene a sus invitados, mientras los sodomitas decían el peor mal a sus invitados. La Biblia dice en Génesis 19:2, y le dijo Lot a estos ángeles: señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen en ella la noche, laven sus pies. Entonces se levantaron temprano y continuaron su camino. Y dice la Biblia: no, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Ellos querían observar más de cerca cómo era el carácter, la actitud de aquellos sodomitas de las dos grandes ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Ahora, aunque los ángeles le dijeron a Lot: no nos vamos a quedar adentro de tu casa, nos vamos a quedar en la plaza, él, sin embargo, les rogó con insistencia y ellos fueron con él. Y entraron en su casa. Lot, el siervo justo, les preparó un banquete, coció pan sin levadura y comieron estos ángeles. Ahora, ¿qué pasó con los afeminados? ¿Cuál fue la actitud de ellos? Según Génesis capítulo 19, versículo 4, los afeminados llegan a ser tan corruptos y violentos cuando quieren satisfacerse sexualmente. Dice el pasaje de Génesis 19, versículo 4, aún no se habían acostado Lot y los ángeles y sus hijas y su esposa, todavía no se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos. Todo el pueblo, sin excepción, acorraló la casa de Lot. ¿Qué es lo que querían? Dos caballeros que estaban ahí visitando a Lot. No querían otra cosa más que acostarse con aquellos dos caballeros. Sin saberlo los ingratos, estos eran los ángeles que habían venido desde el cielo. Entonces, estos sodomitas que habían rodeado ya la casa, llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y la palabra aquí, conozcamos, no es para mirarlos, no es para observar, es para relacionarse sexualmente con la persona. Desde el Génesis aprendemos que la palabra conoció significa que se acostó para tener intimidad con su cónyuge, y es ahí cuando salió fecunda la esposa, vino el hijo o la hija porque la conoció. En este caso, conozcamos también es lo mismo. La palabra conocer es tener intimidad con esos hombres. ¿Y por qué lo sabemos? En Génesis capítulo 19, verso 6, entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Lo hizo así porque era necesario hacerlo. Pero el justo Lot salió a pedirles de favor que desistieran del mal que se habían proponido hacer o que se proponían hacer contra los ángeles de Dios, proponiéndoles sus dos doncellas para que no cometiesen semejante pecado contra los hombres. Lot le dice, según Génesis 19:7, hermanos míos, los trató como familiares a los sodomitas, con mucho respeto. Les dijo, les ruego que no obren perversamente. Lot conoció la perversidad que tenía en los ojos y en el corazón, en el alma de esos sodomitas. Porque Lot le dijo claramente, hermanos míos, les ruego que no obren, es decir, que no hagan perversamente lo que han pensado hacer con ellos. Miren, tengo dos hijas que no han conocido varón.
permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo de mi techo. Los sabía perfectamente bien que aquellos hombres querían tener relaciones sexuales con aquellos dos caballeros. Y Lot les ofreció sus doncellas para que hiciesen con ellas. Yo como padre jamás hubiera cometido de ofrecer nunca a mis hijas. Nunca, porque esos las hubieran matado en esa misma noche. Ahora bien, Lot les está ofreciendo sus hijas, pero ¿cuál fue la respuesta de estos homosexuales? Hazte a un lado, apártate, no queremos que estés enfrente de nosotros, déjanos pasar. Esa era el carácter, la actitud de estos sodomitas. Hazte a un lado, le dijeron ellos. Dijeron además, este ha venido como extranjero y está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Ahora no solamente querían a aquellos dos hombres, ahora querían a Lot también hacer lo mismo. Y entonces los ángeles de Dios agarraron a Lot y lo pusieron adentro. Y los ángeles de Dios tuvieron que actuar inmediatamente contra los sodomitas. La Biblia nos dice que los dos ángeles salvaron de inmediato al justo Lot y castigaron a los afeminados con ceguera. Noten el capítulo 19 de Génesis, verso 10. Pero los dos hombres extendieron la mano, es decir, los dos ángeles extendieron la mano a Lot en la casa con ellos. Es decir, y lo metieron a Lot en la casa con ellos. Y cerraron la puerta tras sí. Y aquellos hombres inmediatamente fueron castigados con una ceguera bien severa. Dice el verso 11. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la puerta. Aquellos ángeles que Dios había enviado desde los cielos ciertamente extendieron la ira de Dios sobre aquellos perversos. Primer castigo terrible les viene la ceguera. Todo aquel que quiera acostarse con hombre, hombre con hombre, si no se arrepienten de ese pecado, serán alcanzados por la ira de Dios. Mejor busque a Dios ahora que Dios le muestra su amor, su misericordia, su compasión, su ternura. Busque a Dios con sinceridad. Lo encontrará en misericordia, muy atento y muy compasivo de que usted se vuelva a Él. Él va a estar regocijado. Los ángeles se regocijarán también en los cielos cuando usted viene a Dios en arrepentimiento. Dios no quiere que usted perezca. Dios no quiere que usted se vaya al infierno. Dios quiere salvarlo. El día de la gran destrucción había sido decretado por los dos ángeles del Todopoderoso para los afeminados de Sodoma y de Gomorra. Así, los dos ángeles del Dios vivo y verdadero apresuraron al justo Lot a sacar de gran emergencia a toda su familia para que el juicio, que era altamente eminente, no los alcanzase, sino que escaparan. Según Génesis 19:12, entonces los dos ángeles dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? ¿A tus yernos? ¿A tus hijos? ¿A tus hijas? Quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir. Esa palabra está fuerte.
vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. La destrucción viene y usted lo puede ver a través de las páginas del internet, en Facebook, Twitter, etcétera. Los grandes juicios, las grandes pérdidas. Ha venido juicios por desbordamiento de ríos con lodo y piedra, llevándose al encuentro cientos de miles de casas, mortandades tremendas, grandes ciudades desarmadas con terremotos, grandes poblaciones desarmadas con grandes tsunamis, grandes poblaciones desaparecidas por volcanes que han explotado y por bombas, grandes familias, millones de familias muertos por causa de la maldad. El hombre peca y piensa que Dios no ve su pecado, piensa que Dios no observa sus terribles maldades. Dios lo tiene todo anotado. Dios tiene ojos para ver, querido televidente, pero también tiene ojos de misericordia, que si el hombre se humilla y se aparta del pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo y salvarlo, liberarlo completamente. Yo quiero que usted reconozca que Dios lo ama y desea liberarlo y desactivar de su corazón, de su alma, de todo su ser, lo que es la semilla de cizaña de homosexualismo que hay en su corazón. Dígale al Señor que le perdone y que cambie totalmente todo su ser y que lo haga un varón correcto. Y Dios lo va a hacer para la gloria de Él mismo. Padre glorioso, hay multitudes de miles de almas, oh Dios, que están sus almas totalmente desesperadas por escapar del homosexualismo. Te pido misericordia. Sácalos de ahí con grande potencia. Libera sus almas. Libera sus corazones. Libéralos totalmente de horrenda condenación, oh Dios. Por ello te exalto y te doy gracias por la misericordia que tú extiendes para bendecirlos. Muchas gracias. Amigo mío, alaba a Dios porque Dios ha tenido misericordia de ti. Ámalo y sírvelo y síguelo. Lee la palabra. Asiste a una iglesia donde serás instruido por el pastor a través de la palabra y serás prosperado en todas las cosas que emprendas en la vida. Por lo demás, te invitamos a la iglesia Roca de Luz Eterna. Será un placer tenerte. Hasta la próxima edición, si así el Padre nos lo permite. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.